y hoy lo vamos a dejar bien en claro otra vez, ¿de acuerdo? Vengan conmigo todo el mundo a Ezequiel capítulo 37. Díganme qué hay en Ezequiel capítulo 37. Ese es inamovible y es súper fácil. ¿Qué título hay en Ezequiel 37? Nunca se nos olvide que es el Valle de los Huesos Secos, es donde están los pasos para la restauración. Ustedes ya saben también la respuesta a esta pregunta. ¿Quiénes son los huesos secos? Nosotros, y nosotros somos Israel, por lo tanto, ¿se refiere esto al norte o al sur? Al norte, ¿de acuerdo? Es bien importante que sepas esto porque Ezequiel 37 nos va a dar la perspectiva de la restauración, escuchen esto, desde la perspectiva del norte, ¿sí? ¿No la podría dar desde otra perspectiva otro profeta? Sí, desde la del sur si quieren, pero especialmente la que me importa, es la perspectiva del norte, porque es la que nos incluye a nosotros, ¿sí? Entonces, en Ezequiel 37, especialmente, ya no en los huesos secos, sino pasando los huesos secos, vengan conmigo por favor a Ezequiel 37 y versículo número, gracias, 12, me están diciendo por acá mi chicharo. Fíjate, en Ezequiel 37, a partir del 12, me están diciendo por acá, cuando dice, profetiza y diles, así ha dicho el Señor, he aquí yo abro vuestros, ¿qué dice? Vuestros sepulcros, dice allá en la de mi estimado, dice, vuestras tumbas, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Perfecto. ¿Qué número le pusieron ahí ustedes? El 1, perfecto. Busquen donde venga el punto número 2. Ahí ustedes ya lo habían apuntado. ¿En cuál le pusieron el 2? ¿Le pueden avanzar versículo a versículo? A ver en dónde les aparece el 2. ¿Quién trajo las cremitas de cacahuate en sobre? Está increíble eso, ¿eh? Para que te dé una patada en el cerebro así ajá, te despierta bien padre. Café y eso te va a dar una cantidad de calorías bien full. ¿El 2 no viene? ¿Por qué el 2 no viene? Porque el 2 pertenece a Judá y el 2 no lo vamos a encontrar tan fácil aquí porque toda esta narrativa corresponde a la perspectiva de Israel. ¿De acuerdo? Entonces de pronto no está, Pativiera dice que sí está. ¿En dónde está Pativiera? A ver, en el 19, vamos a revisarlo. Dice, allí, cuando dice con el palo de Judá, ahí pónganle un 2. Ese es el 2, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? Que el 2 salga de su cautiverio, que los junte, que los acerque, que estén en el mismo sitio. Ese es el otro paso, que sean uno solo. ¿Qué número de paso es? El 3, que se reconcilien, que vuelvan a estar juntos y en paz. ¿Sí? En el 19 aparece el 2 y al final cierra con el 3. ¿Sí? Entonces, sin ver, paso número 1, ¿qué es? Que el norte, Beto, que el norte vuelva, Shub, ¿de acuerdo? Paso número 2, que el sur, ahí está. Y paso número 3, que se reconcilien entre ellos, ¿sí? Paso número 4, que es que hagan teshuva. Búsquenlo por favor, díganme en dónde aparece el 4. De casualidad aparece el 4 en la narrativa que tenemos en Ezequiel 37. En el 23 dice Mirna, dice, en el 22, a ver, vamos a ver desde el 22, dice, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. ¿Qué número de paso podría ser ese? ¿Volver a ser Israel? Podría ser perfectamente volver a ser Israel, porque es que, ¿sí?
Y la verdad es que más me importa que se lo aprendan en la narrativa, no tanto en el número de pasos. ¿Sale? O sea, no pasaría nada si me dices, no, es que yo pueda pensar solo en 4 pasos en lugar de 5 o de 6. Está bien, solo quiero que lo tengas presente. ¿Cuál es el orden? ¿Sale? Yo les hago una pregunta y ahorita se las hago al final para ver si quedó clara la parte del orden. Pero en el orden vamos hasta ahorita es, primero el norte, luego el sur, se reconcilian, juntas, vuelvan a la Torah de forma completa, genuina, real, entera, plena, a la Torah directa, ¿de acuerdo? Y luego después eso los hace que se conviertan en Israel, que es gobernados por Dios. Y cuando son gobernados por Dios, el gobierno le pertenece a Dios, y entonces el Señor da el gobierno a el Mesías, que es con lo que cierra justamente el versículo, en el versículo número 25 al final, y dice, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Eso es el sexto paso para la restauración, el último. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora sí, cerramos la Biblia, por favor. ¿Qué me importa? Les dije, el orden. Me importa que se lo sepan 1, 2, 3, me importa más el orden. ¿Ok? Entonces yo les hago una pregunta. A ver ustedes qué dirían. ¿Qué va a pasar primero? Apenas iba a preguntarles. ¿Qué va a pasar primero? ¿Que el norte regrese o que el sur salga del cautiverio? Eso está bien fácil, ¿verdad que sí? Perfecto. ¿Qué va a pasar primero? ¿Que el norte quiera obedecer la Torá o que el sur salga de su cautiverio? Piénsenle. ¿Que el norte quiera obedecer a la Torá, los mandamientos, y quiera su vida restaurar el norte, o que el sur salga de su cautiverio? La respuesta correcta es el norte. ¿Sí? Ahorita lo vamos a aplicar todo eso y lo vamos a entender. Por eso me importaba volver a preguntarles exactamente lo mismo, no pasa nada. ¿Qué va a pasar primero? Ahí les va. ¿Que Israel se unifique o que el Mesías gobierne para que lo unifique? ¿Ya se fijaron? Fíjense cómo les hice como que un distractorcito. ¿Qué les dije para distraerlos? Que el Mesías gobierne para que los unifique. Eso podríamos pensar en una teología incorrecta. ¿Qué pensaríamos? Hasta que el Mesías reine, hasta que el Mesías venga, Él va a unificarnos. Y la respuesta correcta que es, no. Él ya nos está, mira, se me pone la piel chinita, Él ya nos está unificando a través de poner nuestro razonamiento en esto. Platicamos, ¿de acuerdo? Un segundito, la semana pasada que decíamos que nuestro culto, ¿cómo debía ser? Racional, ¿sí? En el razonamiento, mis estimados Janet y todos ustedes, el razonamiento que es que nosotros preguntarnos, ¿qué nos falta? Como creyentes, ¿qué es lo que nos hace falta? ¿Sí? ¿Creer es suficiente? ¿Ir a la iglesia es suficiente? ¿Orar en las mañanas por los alimentos es suficiente? ¿Orar con mis hijos antes de dormir es suficiente? ¿Todo eso es suficiente? Pregunto, ¿es necesario? Sí. ¿Es suficiente? ¿Eso es todo lo que hay en la vida del creyente? No, porque la vida del creyente va como la luz de la aurora. ¿Se acuerdan que habíamos platicado de eso? Y dijimos que va desde la conversión, luego pasa por la consolidación y después ofrece discipular. ¿Ok? Entonces, por eso es que, ¿qué hay que hacer ahorita? Buscar ese desarrollo para unificarnos. Ok, última pregunta. ¿Qué va a pasar primero? Ahí les va. ¿Qué va a pasar primero? ¿Que el sur quiera creer en el Mesías o que el norte quiera obedecer al Señor? ¿Se fijan? Vean, esa parte, mi querida Janet, por ejemplo, mis estimados, de verdad, eso es para ponernos a pensar, porque esto no es común que se sepa allá afuera. En las iglesias no se sabe esto, ¿de acuerdo? Y es algo bien interesante, porque ya sabes lo que sigue a un nivel bíblico, a un nivel profético. A lo mejor no sabemos qué sigue, por ejemplo, con la caída del dólar y quién es la siguiente potencia mundial. A lo mejor no tienes certeza de eso, pero sí sabes que para que cuando venga el Mesías ya se debieron de haber cumplido ciertas cosas, ¿cierto? Entonces tú tienes la certeza de si es o no es el Mesías. ¿Ya me entienden? Otra vez lo voy a decir. El tener esto presente te va a ayudar a confirmar si la persona que dice ser el Mesías es el Mesías. ¿Por qué? Porque la palabra enseña, mis estimados amigos, que vendrán muchos en mi nombre con la intención de engañarlos. Y dice, si fuera posible incluso aún a los escogidos. ¿Qué significa eso? ¿Que estamos propensos a equivocarnos? ¿Que estamos propensos a elegir mal? Sí, siempre y cuando
no estés enterado de nada de esto. Pero si tú ya sabes esto y alguien dice, yo soy el Mesías porque les traje paz, les traje estabilidad económica, les estoy enseñando cómo comportarse a las naciones, aquí lo estoy gobernando con vara de hierro, pero tú ves que el norte no ha entendido, que el norte no está obedeciendo y que el sur no ha vuelto y que siguen enojados los del sur, ¿qué vas a decir? ¿Él es el Mesías? Pues no. ¿Ya se dan cuenta por qué es importante esto? No es un tema de que si me lo sé, como el Chavo del Ocho, ¿no? Que me lo sé de memoria, que me lo sepa. No, es un tema de tener discernimiento. ¿Les gusta esa parte? A mí sí. ¿De verdad? Porque entonces, ¿cuánto falta para que llegue el Mesías? No podemos saber. La velocidad no la tenemos clara, pero sabemos el orden. Otra vez, la velocidad no la sabemos, pero el orden ya se nos reveló. Y ustedes dicen amén. ¿Se fijan? Lupita, adelante. Wow. ¿Se acuerdan de los lobos vestidos de oveja? ¿Cómo? Sí, ¿verdad? Sí lo dije bien. Soy re malo para eso. ¿Se acuerdan de los lobos vestidos de ovejas? Tiene que ver con eso, ¿sí? Con la idea de decir, yo soy oveja perdida, pero me comporto como un lobito por dentro, ¿sí? Y esa es una cosa que cada uno de nosotros va a necesitar auditarse, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahí estamos. Listo, familia, regresemos a nuestros apuntes, a donde nos quedamos, por favor. La última ocasión, lo último que vimos fue que no son 10 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos son? No tenemos una certeza. Hay un conteo que es de 613 mandamientos. ¿Sí son 613? ¿Lo dije bien? Sí, es que perdón, tengo un problema con la dislexia de ese número. Pero no podemos decir con certeza que son 613 porque ese conteo a veces varía dependiendo de las versiones que tengamos, ¿de acuerdo? Lo que empezamos a revisar son las 10 palabras, o lo que se conoce también como los 10 mandamientos, y vimos que no son 10, sino que son más. ¿Y por qué hemos creído que son 10? Porque son los que la nación toleró escuchar. Después de eso, ¿qué dijo? No queremos escuchar. Que hable Moisés con el Señor y luego que Él nos cuente a nosotros, pero nosotros no, porque no vayamos a morir. Entonces la nación se asustó y Moisés les dijo, no teman porque para eso el Señor vino, para poder que su temor esté en ustedes, ¿de acuerdo? Y para aprobarlos. Quiero pedirles por favor que vengan conmigo a Éxodo capítulo 20, porque fue en esa siguiente parte donde exactamente nos quedamos. Y es en Éxodo 20 cuando Moisés le dice el Señor a Moisés que va a subir para que el pueblo le crea. Vengan conmigo. Perdón, no es 20, es el 19. No, déjenme les digo, en el versículo número 9. Éxodo 19, 9. ¿Están listos? Y dice ahí en Éxodo 19, 9, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean. Por favor, encierren la palabra te crean. Dice, te crean para siempre. Encierren esa palabra que dice para que te crean para siempre. 19:9. ¿Sí? Entonces, Moisés hablaba con el Señor, pero el pueblo era testigo de lo que el Señor hablaba con Moisés. Por lo tanto, nadie podría decir, no es cierto, el Señor no te habló. ¿Por qué nadie podría decir eso? Porque todos fueron testigos. ¿Por al menos cuánto? Por al menos 10 mandamientos. Y esa es la parte que me importa mucho que podamos tener en claro, porque ¿qué significa 10 en el pensamiento hebreo? Y esa es una pregunta súper básica y muy sencilla porque se maneja perfectamente
en todas las iglesias cristianas e incluso en las iglesias católicas. ¿Qué significa el 10 en el pensamiento hebreo, Jera? Completo, perfecto. Ok, vamos a revisar otra pregunta. Pablo, ¿qué significa el 10 regularmente en la cristiandad? El 10. No tienes idea. Ok, en la Biblia, bueno, perdón, en la congregación regularmente el concepto del 10 se asocia con el concepto del diezmo, ¿sí? Y cuando entiendes el tema del diezmo, Pablo, y para Jera también, ¿qué es el concepto del diezmo en las ofrendas? El diezmo es, Pati Viera, es lo que yo le entrego al Señor, porque dice que le pertenece, ¿cuánto? Todo. Pero Él dice que está cómodo, contento, a gusto, alegre y feliz con que tú le des el 10%, ¿cierto? Pero si tú no le das el 10%, es como si te hubieras quedado con todo. Y es como si hubieras robado todo. Pero si entregas el 10%, también es como si hubieras entregado todo. ¿Se dan cuenta del poder que hay en el diezmo? ¿Sí? Que es, si entregas solo el 10%, que representa todo tu salario, es como si entregaras todo, ¿de acuerdo? Pero si te quedas con la décima parte, es como si te quedaras y robaras todo. ¿Se dan cuenta? Pregunta rápida nada más para cerrar el tema del diezmo. ¿Quién se quedaba con el diezmo? ¿Para quién era? ¿Quién lo utilizaba? ¿Dónde se ponía el diezmo? Era para la manutención de los sacerdotes y de los levitas. Ellos comían, vivían y pagaban sus cosas con ese dinero. ¿De acuerdo? Ok. Teniendo presente esto, habíamos platicado la semana pasada, ¿quién empezó a escribir o quién dictó la Torá? Dijimos que la Torá la dictó Dios, el Rey. No la dictaron los judíos, no la dictó Moisés, no le pertenece a Moisés, realmente es del Señor. ¿Sale? Ahora bien, esto que vemos aquí habíamos platicado la semana pasada que se conoce como el Sefer Torá. ¿Qué significa Sefer Torá? El rollo de la instrucción, ¿de acuerdo? Dice, ¿en qué idioma estaba escrito? Nos quedamos justamente en eso, nos quedamos en que se escribió en un hebreo que se llama pictográfico o con dibujos. Y aprendíamos cosas interesantísimas la vez pasada con respecto a los nombres. ¿Se acuerdan? Que los nombres, ¿qué es? El propósito más profundo que se nota en el nombre. ¿Qué será un nombre? El nombre es lo más visible de un propósito profundo. Así, otra vez lo voy a decir. El nombre en el pensamiento hebreo es el propósito oculto. Su nombre tiene un propósito oculto. El nombre es solamente la imagen de un propósito profundo. ¿Listo? ¿Cómo supimos eso? Aquí también, ¿se acuerdan? Aquí. ¿Se acuerdan los dientitos del conejo? Las aguas profundas, una estaca para asegurar y una señal de propósito y selección. ¿Ok? ¿Listos? Perfecto. Ahí nos quedamos. Teníamos acá el alfabeto, eso ya lo tenemos y listo. Perfecto. Si nos pusiéramos a pensar, probablemente las tablas de piedra que le entregaron a Moisés, y era la pregunta que nos hacía Mirna, se debieron ver algo como esto, aunque dicen también que no estaban cortadas así, que eso es incluso un tema medio romano, que realmente eran cuadradas y así era como eran cuadradas tal cual, ¿no? Y que esto tiene como una connotación medio romana, ¿de acuerdo? Entonces aquí empieza a decir, por ejemplo, esta, ¿se acuerdan qué significa la cabecita? Esta es la cabecita del buey, fuerza, ¿de acuerdo? Y esta es la lamed, ¿sale? Entonces cuando tú tienes esto, aquí diría lo. ¿Qué significa lo en hebreo? No. Entonces aquí dice, no matarás, no robarás, no esto, no, aquí está, esto aquí, estos los significan eso. ¿De acuerdo? No tendrás otros dioses ajenos delante de mí, no adulterarás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece esta perspectiva de las tablas de piedra? Está interesante, ¿no? ¿Sí? ¿Les gusta cómo se ven, la verdad, siendo honestos? Como que se ven raras, ¿verdad? ¿Qué esperas? ¿Cómo esperas que se vean estas? Con números romanos, ¿cierto o no es cierto? Regularmente están representadas con números romanos. 1, 2, 3. Y estas están al revés. Empiezan de aquí, bajan y luego siguen acá. Están de derecha a izquierda, ¿sale? ¿Por qué hacemos todo este ejercicio? Porque estamos intentando descubrir el contexto más natural, más orgánico y más real a lo original.
¿De acuerdo? Entonces, de pronto va a ser incómoda la verdad, pero el efecto de la verdad más profundo, más precioso y más potente siempre será hacerte sentir, empieza con L. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, exactamente, os hará libres, perfecto. Aquí es como se vería Génesis 1 y esta parte se las quise traer, ¿por qué? Porque ese es el hebreo pictográfico, el que está acá arriba, ¿de acuerdo? Después transformó su idioma o la escritura al Ketav Ibrit, que es justamente este que está acá, ¿de acuerdo? Si ustedes se fijan, por ejemplo, la Aleph, que es esta, se mueve a este y después se transforma en esta, ¿cierto? Y esta que está aquí, ¿qué letra aparece? Una A. ¿Se fijan? ¿Quién dijo A? ¿Tú, da? Una A. Y de aquí salió la A de nosotros. De la Aleph de allá también se sumó con esta misma letra. Y bueno, realmente la alfa y después a nosotros la Aleph y demás. Entonces, toda esta idea no es un tema incluso como que, ay, eso es súper santo. Y cuando tú tocas las letras, sí, o sea, el Señor lo eligió y el Señor lo produjo. Pero esto es lenguaje, ¿de acuerdo? Esto es gramática, ¿sale? ¿Por qué? Porque eso es una forma también muy buena para empezar a estudiar mucho mejor la Biblia, yéndonos por el concepto del lenguaje o el contexto del lenguaje, ¿de acuerdo? Lupita. Para que no la toques. Porque es tan santo el libro, ajá, el objeto, ellos sí lo ven como un objeto sacro, ¿me explico? Que al que ni siquiera se le debe de dar la espalda, por ejemplo. Entonces, cuando ellos entran a sus sinagogas, pues entran normal, ¿no? Imagínate que está allá. Pues imagínate que es algo como esto, ¿de acuerdo? Tiene una cortina y atrás tienen rollos de la Torah. Cada rollo es bastante grande, de hecho. Y son rollos, son unas joyas, por cierto, déjenme les digo esto, que en realidad es una joya artesanal brutal, porque está escrita a mano, porque está escrito a veces en pieles genuinas, ¿de acuerdo? Es una cosa increíble, incluso algunas tienen hasta oro, así esos estuches, tienen unos estuches increíbles, ¿no? Y entonces están detrás de una cortina. Entonces cuando van a leer la Torah, porque toca leer la Torah, sacan, ¿no?, su rollote, pero es un rollo, ¿no han visto un rollo de la Torah? Ahorita les pongo uno, ¿no? Es una cosa así como así de este tamaño. Entonces la sacan, ¿de acuerdo? Y todos empiezan a cantar, ¿de acuerdo? Porque dan una bendición por la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, que dice, bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos has adjudicado la orden de leer y escudriñar tu Torah. Y luego ya la sacan. Y luego lo abren. Es una ceremonia bien linda, la verdad. Pero está como detrás de esto, ¿de acuerdo? Y entonces abren las cortinas, se abren como un teloncito. No es tan grande, es más chiquito que esto. Y entonces ya cuando lo sacan, tienen una manita para ya leer el rollo, ¿de acuerdo? No todos lo hacen, digo, hay algunos que no creen en eso. Y es una manita que está así, como apuntando así. Es de metal, pero chiquitita así, como si fuera un llaverito. Y está atada o pegada a una varita, como si fuera una varita mágica, imagínate. Y entonces con esa van señalando en el renglón, bueno, al otro lado, van señalando en el renglón en el que van, ¿de acuerdo? Y luego ya la cierran, ¿de acuerdo? Y lo vuelven a meter. Algunas que son súper ortodoxas no pueden darle la espalda, entonces cuando van saliendo del recinto salen así, ¿me explico? De espaldas, porque no le pueden dar la espalda a la Torah, ¿sale? Entonces, la verdad, siendo bien honestos y bien sinceros, ¿quién tiene más respeto por la Torah? ¿Los del sur o los del norte? ¿Se fijan? Si hay algo que pudiéramos, ¿cómo se dice? Admirar, se me olvidó la palabra, admirar de nuestros hermanos del sur, porque son nuestros hermanos, siendo muy honestos, es ¿qué cosa? Escudriñar la Torah. ¿Saben una cosa? Los niños como Mateo, así como está ahí, ellos ya están siendo supremamente, ¿cómo se dice? Estimulados. Todavía instruidos no tanto, pero los estimulan con la Torah. ¿De acuerdo? De hecho, incluso hasta los 8, 9 años, incluso como hasta los 8 más o menos, solamente los estimulan con la Torah. Que el papá está leyendo la Torah y el niño con que esté sentado y jugando, si acaso, listo, eso es suficiente. Pero cuando llegan a los 12 años aproximadamente, los niños ya se saben de memoria, por lo menos un libro de la Torah, de memoria. Entonces ahí no hay como que, no, es que ahí dice, y el niño que te va a decir, no es cierto, no dice, yo me lo sé de memoria. A ver, ¿cómo? Y se lo empiezan a recitar y se lo saben en hebreo original. ¡Pum! Se acabó. Entonces pregunto, ¿quién nos lleva años luz? Ellos. Nosotros, ¿qué dice Galatas 3:29? Pues quién sabe, pero pues ahí dice algo, hombre, tú ponle.
¿Ya se dan cuenta? Entonces, de pronto es que necesitamos tener presente que hay algo que pudiéramos aprenderles de ellos. ¿Perfecto? Ok, Humash. ¿Qué significa la palabra Humash? La palabra Humash significa la palabra 5. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra Humash? Sí, 5. 5. Muy bien. La palabra Humash significa 5. ¿De acuerdo? Hubo unas personas dentro del judaísmo que dividieron el rollo de la Torah en 5 partes. Lo que se conoce en español como el Pentateuco, ¿de acuerdo? Y este rollo de la Torah se dividió en 5 partes, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer una tablita como esta. No la hagan, sino hasta el final, que la terminemos para que ustedes la puedan copiar y sepan cuánto espacio necesitan y demás. Primero ustedes pongan atención que está bien cortita esta, ¿ok? Perfecto. Tenemos aquí la columna para el hebreo, qué significa, el griego y qué significa. ¿Está bien? Ustedes saben perfectamente cuáles son estos 5 libros, porque son los 5 libros que tenemos en la actualidad, ¿de acuerdo? El primer libro que viene del griego, de toda la Torah, ¿cómo se llama? Génesis, exactamente, lo vamos a poner justamente ahí. No lo apunten, ahorita lo apuntan ustedes, ¿de acuerdo? Pregunto para ustedes, ¿qué significa la palabra Génesis? Cerca, muy cerca, muy bien. Esa es la correcta, orígenes, ¿de acuerdo? Génesis significa la palabra orígenes. Ok, fíjate nada más. Segundo libro, ahorita ponemos el significado. Segundo libro. Tercero. Los agarré con la papa en la boca, ¿verdad? Tercero, cuarto. ¿Quién sabe qué dijeron? Pero la palabra es números. Es que dijeron, alguien dijo Deuteronomio. Y la última, Deuteronomio, ahora sí. ¿Qué significa? Ahora sí, la palabra, dijimos, Génesis significa orígenes. ¿Perfecto? ¿Qué significa la palabra éxodo? Salida. ¿Sale? Por eso el concepto de éxodo se aplica para muchos otros conceptos, siempre y cuando sea para la salida o algo relacionado con eso. Pregunta para Pablo, otra vez Pablo. ¿Qué significa la palabra levítico? ¿Y los levitas quiénes eran? Cerca, muy cerca. ¿Pero quiénes eran los levitas? ¿Todos los levitas eran sacerdotes? Entonces podríamos decir los levitas eran los sacerdotes o los sacerdotes eran levitas. Eso sí, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes eran los levitas? Los de la tribu de Leví. Ah, sí, tal cual. ¿Quiénes eran los de la tribu de Leví? ¿O de quién era Leví? Era hijo de Israel, me gusta muy bien eso. ¿Qué otra forma de decir quién era Leví? No, ¿quién era Leví? ¿Quién era Leví? ¿Era hijo de Israel? O dígame otra forma de ver quién era Leví. De parentesco, de familia. ¿Perdón? Una de las 12 tribus. Hijo de Jacob, otra forma. Hermano de Judá, otra forma. No, ellos eran administradores, los adoradores eran los de Judá. ¿Sí? Descendencia de Abraham, ok, otra forma. Tío de Manasés, perdón. Nieto de Isaac, ¿se fijan? Hermano de José. Sí, muy bien, perfecto. Tío de Efraín. Sí. Eh, ¿Sí o no? Eso, muy bien, exactamente. Padre, por allá, progenitor de Moisés. Sí, ¿verdad que sí? Patriarca de Leví, perdón, patriarca de Aarón. Perfectamente. Bisnieto de Abraham, muy bien. ¿Listo? Ese es el Leví. Ahora sí, tribu de quien venían los sacerdotes. ¿Ok? Esa parte es bien importante. Perfecto. Por lo tanto, Levítico significa asuntos de los levitas. ¿Ok? Números. Ese está bien fácil. Conteo, exactamente. ¿Y Deuteronomio? Pregunta para Jaime. Pero Jaime tú no, Jaime acá. Deuteronomio, papi, la más difícil. Deu. Si les digo Deu, cerca. No. Escuchen. Deu. Deu, es que Deu lo relacionan con Deus, pero eso es del portugués. ¿De acuerdo? Eso no es, porque Deu, ¿cómo es Dios en griego? ¿Sí es Deus? Entonces me estoy equivocando, perdón. Ok, Deu es doble. Nomio, ¿qué es nomio? No es ley. ¿Qué es nomio?
No, tampoco. Empieza con T. Tratados. Entonces sería un doble tratado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya entendiendo a qué se refiere, tendrías que Deuteronomio significa doble ley, ¿de acuerdo? O segunda ley. ¿Por qué? Porque en esta sección Moisés repite otra vez toda la ley. Bueno, hace un resumen. ¿Por qué? Porque ya se va a morir. Y va a entrar su sucesor, que es Josué, y se va a morir y no va a entrar a la tierra prometida. Vamos a verlo eso más adelante. Pero eso se trata, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien con lo que se está diciendo? Sin embargo, estos no son los nombres que les pusieron originalmente. Esos nacen del griego. Sin embargo, oficialmente estos libros se dividieron en 5 en el hebreo, ¿de acuerdo? Y el primer libro le pusieron por nombre Bereshit. Digan conmigo, Bereshit. La R, esta R es gutural. Si no pueden, pueden decir con r de ferrocarril, ¿de acuerdo? Bereshit. ¿Ok? O pueden hacerlo gutural, Bereshit. ¿Ok? ¿Qué significa Bereshit? Vamos a revisarlo, por favor, vengan todos juntos conmigo. Ahorita lo vemos, vamos a sacar todos primero. Bereshit. El segundo, ¿cómo se llama? Se llama Shemot. ¿De acuerdo? Que me faltó una sh, perdón, me faltó una h, es Shemot. Lo correcto se pronunciaría como Shmot. ¿De acuerdo? Shmot. Shmot. ¿De acuerdo? Shemot podría ser correcto, pero es más correcto Shmot. ¿De acuerdo? Siguiente, Levítico. El nombre correcto para Levítico sería Vaikra. ¿De acuerdo? Si dices Vaikra, está bien. ¿De acuerdo? Pero es como si dijeras tomorrow. ¿De acuerdo? O si dijeras, ¿cuál es una palabra que me gusta mucho que decimos? Ay, se me olvidó esta palabra. Bueno, ahorita la encuentro. Pero en inglés que pronunciamos como así chafón, ¿de acuerdo? Aquí sería Vaikra, ¿de acuerdo? Siguiente, para números sería Bamidbar. Y para Deuteronomio, está bien fácil, la palabra correcta sería Devarim, ¿de acuerdo? Muy bien. Pregunta para Eloísa. Ay, no. ¿Cómo se pronuncia Vaikra? ¿No es cierto? Dime, por favor, ¿qué significa Bereshit? Vas a ir conmigo a Génesis 1. Ven conmigo a Génesis 1:1, ¿de acuerdo? Y ahí está tu respuesta. Génesis 1. Todo el mundo venga conmigo a Génesis 1:1. Allá también Jaime, Janet, por favor. Pues no, ¿verdad? Si no, sería muy obvio. A ver. Un poquito más rápido, es la primera página. Debería ser muy sencillo. Estoy bromeando, yo sé. Estoy bromeando. Bien nerviosa, ¿no? No es cierto. A ver, lee el primer versículo y dime qué palabra tú crees que tendría que ver con la palabra Bereshit. Tal cual, ¿de acuerdo? Bereshit sería, si quieres decir principio, sería Reshit. Reshit. Pero ahí dice Bereshit. Entonces, ¿qué crees que dice ahí? En el principio. Así, bien sencillo. Fíjate que esto es mucho más sencillo de pronto que los de los griegos. ¿De acuerdo? Ellos son más abstractos. Esto es más literal. Perfecto. Pregunta para Raquel. ¿Qué significa Shmot? No, error. A ver. Ven conmigo a Éxodo 1:1. No le digas ahí. Éxodo 1:1 y dime qué palabra. Éxodo 1:1. Ahí ya está la respuesta. ¿Cuál crees que es la respuesta? No. Error. No le digan, déjenla. Dejen que adivinen. Nombres, correcto. La palabra Shmot es la palabra nombres. Ya habíamos platicado esta palabra, ¿se acuerdan? En la semana pasada dijimos que Shmot era los dientitos del conejo, el agua, la estaca y la señal. Shmot. ¿De acuerdo? Que es la Shin, la Mem, la Bau y la Tau. Shmot. ¿De acuerdo? Ok, no se preocupen, vamos juntos. Pregunta para Mirniki. Mirniki, dime por favor, Baikar, ¿qué significa? Sigue la secuencia. Si esta la encontramos en Génesis 1:1 y en Éxodo 1:1, tú te vas a buscar a ver. Nadie le diga, por favor, nadie se la sople y nadie conteste más que Mirniki.
¿Alguien está pendiente de la puerta de abajo del timbre? ¿Sí? ¡Ting! Ya apareció. Lupita, silencio profundo. Baikra, la respuesta es. ¿Respuesta final? Si no, tu equipo va a perder todos los puntos. Nada más te recuerdo. Porque por eso la familia, le he preguntado a la misma familia. ¿Sí? Pues no sé, ¿es pregunta? Vamos a revisar las respuestas en el tablero. Y si lo es, y llamo puntos para los famosos. Ok, muy bien. Pregunta para Janet. Bamidbar, ¿de acuerdo? La secuencia ya sabes que sería buscarlo en dónde, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Bamidbar, ¿qué significaría Bamidbar? Bamidbar, ¿qué significa Bamidbar? Significa Janet, habló. A ver, síguele, yo te voy a dar la señal. Ok, tú échale, fuerte. ¡Ting! ¿Cuál quieres? ¿Cuál eliges? ¿Por un auto? ¿Cuál dices tú? Tú puedes adivinarla, pues. A ver. Otra vez. No le digas, Lupita, no le digas. Esa Lupita. Ok. Vuelve a leer y te voy a dar la señal. ¡Ting! No. Yo te digo dónde ya pasó, no cuál es. La respuesta correcta es desierto. Bamidbar. Tiene que ver con en el desierto. ¿Ok? Y por último, Enrique, ¿qué significa Devarim? Enrique. Devarim. ¿Dónde encontramos a Devarim? Deuteronomio 1:1. Adelante, yo te doy la señal. Palabras es lo correcto. Muy bien, ahí está en el tablero. Ahora sí, apúntenlo, por favor, cópienlo. Todo el mundo cópielo, sin excepción. Es que ya me lo sé, tú cópialo, por favor, porque si te pongo un examen, necesito que lo puedas resolver, ¿ok? ok, Perfecto. Diles que apunten el tablero. perfecto, Perfecto. Perfecto. perfecto, Tablero. tabelo, Shemot. mucho, No. Bereshit. muchis, Shemot. muchis, Baikra. Alequila, Baikra. Alequila, Bamidbar. Mampan, Mami, tu papá, Devarim. Levali, Muy bien. Casi dice Dubalín, pero está bien.
¿Listos? Pregúntales. ¿Listos? ¿Listos? Sí. Muy bien. ¿Seguimos, familia? ¿No? Ok. Perfecto. ¿Qué pasa si yo junto estos significados? Fíjense, nada más quiero que piensen en que nuestros hermanos de Judá son muchísimo menos complicados que nosotros, la mera neta. Dari, si quieres, para que no estés de espalda, aquí hay 2 asientos y allá también hay otro, por si no quieres estar de espalda. Muy bien. Fíjense, ellos lo que hicieron fue cortar el libro completo, que era el Sefer Torah. ¿Se acuerdan que era todo el rollo completo? Lo cortaron en 5 partes, lo dividieron en 5 y sencillamente con la palabra con la que empezaba era la palabra que le ponían de nombre. Si ustedes tuvieran un rollo de la Torah o si tuvieran una Torah escrita en hebreo, perdón, ustedes se van a dar cuenta que realmente es la palabra con la que empieza. Por ejemplo, Génesis no inicia en el principio que creó Dios los cielos, por supuesto, en hebreo. En el principio, perdón, en hebreo, Génesis empieza diciendo Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz, y luego sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. ¿De acuerdo? Por lo tanto, siguiendo la lógica, Éxodo, ¿con qué palabra creen que empezaría? Con Shemot, directamente. Shemot, se acabó. ¿De acuerdo? Levítico, Vaikra. Vaikra, Elohim, y ya. La primera palabra con la que empezaba esa sección era la palabra que le dejaban, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si tú juntas, y esto les encanta, Janet, a nuestros hermanos de Judá? Les gusta muchísimo. Acrósticos. ¿Saben qué son los acrósticos? ¿Sí? Perfecto. Entonces, a ellos les encantan los acrósticos y aquí hay un acróstico que guarda incluso cada palabra para hacer una frase, ¿de acuerdo? Entonces, si tú juntas todas estas palabras, que realmente son estas, si tú juntas todas estas frases, ellos guardaron incluso hay un código con tal de poder todavía hacer notar el deseo de restauración de Dios. ¿Qué es esto? Si tú juntas la palabra o las palabras en el principio, nombres, llamó, desierto y palabras, ¿qué idea te va a dar? Cerca, en el principio llamó a Israel, me gusta. Y luego, ¿cómo podría ser el concepto de nombres? Les puso nombres, por ejemplo, y luego después, ándale. ¿Y qué les dio? ¿Cuántas palabras les dio? Muchas. ¿Se acuerdan que dijimos que en los 10 mandamientos realmente no es correcto decirle 10 mandamientos, sino lo correcto que es decirle palabras? Ahí está. En hebreo lo que dice 10 mandamientos es realmente la palabra palabras. ¿Sí? Entonces, si yo sacara una frase sería así. En el principio, Dios crea al ser humano. ¿Sí? Le pone nombres y luego le llamó como su pueblo, Israel, y luego después, para en el desierto hablarles sus palabras. ¿Qué les parece eso? Está lindísimo, ¿verdad? Que sí, está interesante. Apúntalo también para que lo tengan ustedes junto ahí con lo que están escribiendo. ¿Está bien? ¿También? Perfecto. Apúntalo. También me gusta. Perfecto. ¿Ok? Ella dice que sí con la cabeza. ¿Cómo se le llama esto? Humash. ¿Ok? ¿Cómo se le llama al rollo completo? ¿Al rollo completo? No. ¿Al rollo completo de la Torah? Sefer Torah. ¿Y al rollo ya dividido en 5 rollitos? Humash. Siempre, y eso vas a aprenderlo desde hoy y después lo vamos a ocupar, siempre que en la profecía tú veas un 5 o en las historias de Jesús tú veas a un 5, siempre lo puedes asociar con plena libertad. ¿Con qué crees? Con el Humash. ¿Sí? Siempre que tú puedas relacionarlo, pero siempre que aparezca el 5, lo puedes relacionar con el Humash.
Por ejemplo, ¿en dónde, rápidamente, en dónde Jesús tenía 5 de algo? 5 panes y 2 peces. ¿A quién crees que representan esos 5 panes? A la Torá. ¿Qué les alimentaba Jesús? Con los mandamientos, con la Torá. Por eso él decía, yo soy la Torá, yo soy la palabra hecha carne. Lo que él les enseñaba eran los mandamientos, la Torá. ¿Sí? Vamos a ir platicando de eso un poco más adelante. Ok, teniendo presente esto, ahora sí, cerrando con el concepto que estábamos analizando, tendríamos lo siguiente, ¿de acuerdo? La pregunta para ustedes es, ¿cuánto tiempo estuvo solamente la Torá sin libros añadidos? Todo esto es porque empezamos a hacer la pregunta, Mirna, la semana pasada, ¿cómo es que se empezó a formar la Biblia que tenemos en nuestras manos, ¿cierto? Entonces, empezamos diciendo que en Éxodo 20, pero después ya dijimos que son todos los mandamientos hasta Deuteronomio, que perfecto, que eso es la Torá. Pero ¿cuándo se le agregó Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Salmos, Proverbios y todo lo demás? ¿Cuándo se le añadió? Porque la verdad es que lo que Moisés escribió y registró solamente es hasta Deuteronomio. ¿Quién dijo que se le debía añadir a los mandamientos la historia de Josué, o la historia de los jueces, o la historia de Ruth? ¿Sí? ¿Quién dijo eso? Bueno, la respuesta correcta es que eso lo dijo un personaje que se llama Esdras. ¿De acuerdo? Apunten por favor el enunciado, no está aquí. Ah, bueno, aquí les escribí, si fue Esdras quien compiló los libros disponibles. Ok, Esdras, apunten lo que les voy a dictar por favor. Esdras compila los libros disponibles. ¿Ok? ¿Cómo se llama? Esdras. Rápidamente, eso sí, ya lo saben hacer ustedes. ¿En qué año aparece Esdras aproximadamente? ¿Naidú? ¿Aproximadamente en qué año? En el no, no. ¿Quién los hizo volver? Ciro. ¿Y quién registró eso? Esdras. ¿De acuerdo? ¿Esdras volvió? Sí. Por lo tanto, Esdras debió, bueno, ¿y Ciro en qué imperio estaba? Con los persas. Entonces, aquí me ubico. Aquí está, mira, Persia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí está el templo reconstruyéndose. Ya sé que no se alcanza a ver, pero ustedes háganle así, con los ojitos de chinito y se va a ver mejor. Mira, háganle tantito rapidito, háganle así. ¿Ven cómo se pierde tantito la distorsión? Porque distorsionado acá y distorsionado tus ojos, pues ya se compensa, ¿ok? Aquí es donde se reconstruye el templo por causa de Esdras, Nehemías y Zorobabel. Entonces, aquí o aquí, pero no acá, sino más o menos por aquí, está cuando Esdras compila. ¿Qué es compilar? Juntarlos, reunirlos, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿qué compiló Esdras? Bueno, se cayó la cafetera con el café. Todo está bien, nadie se quemó, solo te asustaron con el golpe de la cafetera con el café. Espero que hayan bebido café porque ya no hay. ¿Querían café? Pues se acabó. Gracias por ahí llevar un trapeador, Beto. ¿Todos los demás podrían desarrollar su capacidad de concentración al máximo? ¿Sí? Bien, entonces, vamos a seguir. Aquí está Esdras, ¿no? ¿Por qué compila la Torah? ¿Por qué compila otros libros? Bien sencillo. Cuando Esdras vuelve, esta parte ya se las había contado, y habíamos leído Nehemías 8:8, ¿de acuerdo? Esdras les empieza a leer el libro de la Torah, dice que por un muy buen tiempo, pero la gente, a pesar de que tenían la Torah, no sabía por qué habían sido cautivas. Fíjense nada más esto. Fueron cautivas aquí por Babilonia y hasta acá volvieron. ¿Cuánto tiempo pasó? Pues desde 605 hasta el 539.
¿Cuántos años son aproximadamente? Como 70 años, ¿de acuerdo? Entonces, 70 años probablemente ya indique una nueva generación de personas. ¿Ok? ¿Por qué me importa esto? Porque cuando Esdras intenta instruir de vuelta a la nación, lo que sucede es que la nación no conoce la historia. Entonces, ¿qué hace Esdras? Empieza a decir, ¿saben una cosa? Nuestro maestro Moisés, o nuestro rabino Moisés, porque así le llamaban, Rab Moshe, ¿de acuerdo? Él decía, escribió hasta Deuteronomio, pero Josué le siguió. Entonces, Josué, deberían de saber ustedes lo que hizo Josué. Entonces, ¿saben qué? Les voy a leer también sobre Josué. Y luego después pasó el tema de los jueces. ¿Saben una cosa? Nosotros fuimos cautivos por algo que pasó relacionado con el tema de los jueces. ¿Se sabe la historia? Y la gente, no. Pues perfecto. Ahora les voy a poner a que lean también el libro de los jueces. Haga, pero ya, mi estimado Esdras, ya leímos bastante lo de la Torah. Sí, perfecto. Ahora vas a leer la historia de jueces. ¿Es que no es suficiente con la Torah? No, porque en el libro de jueces te vas a enterar qué va a pasar cuando no obedecen la Torah. ¿Se acuerdan? Cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, ¿qué pasaba? Ahora todo el mundo echa el libro de jueces. ¿Ya me entienden? Y luego, bueno, muy bien. Oigan, pero a todo esto, después siguió el libro de Reyes. Bueno, realmente Samuel, ¿no? Jueces, Ruth y luego Samuel. Ustedes deberían de estar enterados de qué pasó con el libro de Samuel y los reyes. ¿Saben? No, pues por eso nos llevaron cautivos. Mi pueblo perece porque no sabe, le falta conocimiento. Entonces, ¿saben una cosa? Todos se van a poner el libro de los reyes. Ay, maestro Esdras, no, el señor no era maestro, era su sacerdote. Bueno, pues ya ni modo. Ahora se van a leer, Samuel, ¿no? Y luego Reyes, perfecto. Y luego, oigan, ¿entendieron bien la época de, escuchen esto que les voy a contar? ¿Entendieron perfectamente bien todo lo relacionado con los reyes de Judá, del sur, de los que nos gobernaron a nosotros antes de que nos llevaran cautivos? ¿Se acuerdan de nuestro último rey? No, pero se los acaban de leer en el libro de Reyes. No, pues ¿saben qué? Les voy a escribir otro libro para que sepan la historia de los reyes de Israel del sur especialmente. Entonces les escribió el libro de las Crónicas de los Reyes, que solo trata de la historia de los reyes del sur, que escribió de hecho Esdras. Y luego a todo esto, ¿se acuerdan del rey David? Sí, y de sus salmos. No, pues ¿saben qué? Aquí les vamos a meter también el libro de los salmos. Entonces, ¿qué hizo Esdras? Compiló tantos libros como hubiera disponibles con la intención de poder contribuir al entendimiento de la Torah. ¿Sabían esto que les estoy contando? ¿No? Ya habían muerto. Claro, sí, por ejemplo, vamos a hacer una pregunta bien clara, bien caliente, bien interesante. Por ejemplo, ¿ustedes creen que para cuando Esdras hizo lo que hizo, estaba el libro de Isaías, de la profecía de Isaías escrito? La respuesta es sí. ¿Cómo sabe eso? Porque Isaías está acá. ¿Se acuerdan? Cuando el norte es llevado cautivo, que le dijo a Ezequías, hey tú, aquí está Ezequías. Sí, acá está. Isaías fue el que le dice a Ezequías, repítate, porque te van a venir contra ti los de Asiria. ¿El rollo de Isaías estaba escrito para el tiempo de Esdras? Sí. ¿Lo compiló Esdras? También. ¿Se fijan? Otro, Jeremías. Ya estaba. Porque Jeremías está aquí. ¿Se acuerdan? Jeremías es el que llora y le dice Dios a Jeremías, ya no llores y ya no ores. El pueblo, estoy decidido a ser llevado cautivo. ¿Ya estaba escrito? Sí. Otro ejemplo, los salmos de David, ya se los dije ahorita. Claro, porque me está cayendo. Tuviste, ¿cierto? Que volteaste a ver a David, Mirna. Entonces, ¿qué dices con David? Ya estaba escrito. Los salmos de David, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, Proverbios de Salomón, Cantares de Salomón, Eclesiastés de Salomón, el profeta Oseas. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, ya estaba escrito. ¿De acuerdo? Ezequiel, claro, porque Ezequiel está acá. ¿Te acuerdas? ¿Dónde estaba Ezequiel llorando? En los ríos de By the rivers of ¿ya se acuerdan? Entonces, cuando tienes todo eso ya en la mente dices, en la torre, ¿qué pudo haber compilado Esdras? Pues un montón. Ya había pasado un montón. Si la Torah se escribió aquí está la Torah, entrega de los 10 mandamientos, ¿en qué año aproximadamente? 1430 aproximadamente antes de Cristo. Y acá fue donde se le añadió. ¿Cuánto tiempo pasó? Sin que estuviera ningún otro libro añadido en la Torah. Pati. Más o menos, pero me ibas a preguntarlo. Pues podría haber sido. A lo mejor no.
Ajá, a lo mejor no eran contemporáneos, no conozco la época especialmente de años, pero lo que sí creo es que Esdras supiera muchísimo de parte de Daniel. ¿Dijiste algo, perdón? ¿Quién? ¿Por qué? Porque vemos en Jeremías el exilio, Ujú. no va al exilio per se, pero vemos como el final de la vida de Esdras y no sé, puede cuadrar por la serie. Oh, ya, podría ser que sí. Exacto. Muy bien. ¿Dudas de esto? ¿Vamos bien? Entonces, ¿cuánto tiempo aproximadamente estuvo sola la Torá? Como entre 900 y 1000 años. Y tú vas a decir, ¿por qué me importaría saber esa cosa del tiempo? Ven conmigo a Isaías 40, por favor. Todo el mundo venga conmigo a Isaías 40. Vamos a redondearlo y vamos a ir terminando por hoy. Isaías capítulo 40, por favor. En este estudio, si ustedes se han fijado, no sé si lo notan o lo sienten, pero voy muchísimo más lento. Voy muy lento dando un concepto nuevo tras otro, porque les aseguro que lo vamos a ocupar esta velocidad para que todo caiga en su lugar. Isaías capítulo 40, ¿qué tienen de título, por favor, allí? Perfecto, vengan conmigo hasta el versículo número 6, 46. Esta va a ser recurrente también, lo vamos a ocupar muchas veces. Dice, voz que decía a voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, más. Encierren por favor donde dice, y subrayenlo o subrayenlo nomás, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. ¿Quién escribió esto? ¿Me pueden decir? ¿En qué año aproximadamente? Isaías aproximadamente en qué año, Pablo? A ver, ustedes me dicen dónde parar. Isaías, ¿dónde lo busco? Es correcto. ¿Sí? ¿Dónde está Esdras? Aquí, por aquí. No se preocupen, es aproximadamente. Ok, fíjense, la pregunta es, ¿qué dijo Isaías? La palabra de Dios permanece para siempre. En el pensamiento de Isaías, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Es toda la Biblia? Solamente es la Torah. Fíjate lo que vamos a explicar acá, esto es bien importante. Cuando Isaías dice, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, no dijo, la Biblia permanece para siempre, dijo, la palabra. ¿Y qué es la palabra en el pensamiento de Isaías? Pues pregúntatelo tú mismo y contéstatelo tú mismo. ¿Por qué? Porque Esdras compila hasta acá. Si alguien preguntaba por la palabra de Dios, ¿qué le iban a entregar? ¿Una Biblia? ¿Qué le iban a entregar? Un rollo, o máximo 5 rollitos del Pentateuco, punto. Entonces, cuando Isaías pensaba y decía, la palabra de Dios permanece para siempre, díganmelo de otra forma, díganmelo de otra forma, más, la Torah permanece para siempre, otra forma, más, el Humash permanece para siempre, otra forma, más, el Pentateuco permanece para siempre, el Sefer Torah permanece para siempre. ¿Por qué? Quiero que se fijen esto, porque cuando Isaías habla, pregunto, ¿es Dios hablando o es Isaías hablando lo que Dios le dijo? Isaías es el intermediario, ¿cierto? Pero cuando vemos esta imagen que les puse yo la semana pasada y que ahorita se la volví a poner, pero cuando vemos esta imagen, déjenme me regreso un segundito, ya voy. Esta imagen, ¿quién está hablando? ¿Moisés o está hablando Dios? Está hablando Dios, ¿de acuerdo? Entonces cuando Isaías dice, la palabra de Dios permanece para siempre, ¿a qué se refiere? A esto. Se refiere a esto Isaías, ¿de acuerdo? Cuando Jeremías hablaba, sí, hablaba Jeremías lo que Dios le decía, pero no era Dios hablando a la nación. ¿De acuerdo? Jeremías hablaba lo que Dios quería que hablara Jeremías, pero no hablaba Dios a la nación. ¿Pero aquí qué pasó? Dios habló a la nación. Dios habló audiblemente a la nación. Por eso Isaías el profeta dice que se seque la hierba y se marchite la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Se dan cuenta de esta diferencia, sí o no? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Entender que no toda la Biblia son palabras de Dios.
Lo correcto sería decir, ¿en dónde está la mayor concentración de palabra de Dios en toda la Biblia? En la Torá, en los primeros 5 libros, en el Pentateuco. ¿Sí? También hay historia, ya lo sabemos, pero la mayor concentración de palabra es en la Torá. ¿Estamos de acuerdo con lo que estamos diciendo? Entonces, esta parte es bien importante. Cada ocasión, escuchen por favor, cada ocasión que tú veas o escuches que un autor de la Biblia dice la palabra de Dios, ¿a qué se va a estar refiriendo? A la Torá. ¿Sí? Entonces Isaías no decía la Biblia permanece para siempre. ¿Qué decía Isaías? La Torá permanece para siempre. Las palabras de Dios. Entonces por eso esta parte es importante. Fíjate nada más. Dijeron ustedes cuando yo les pregunté ¿cómo le llaman este libro? Alguien me dijo la palabra de Dios. Pero eso te diría Isaías, no lo creo. Porque hay palabras de Pablo, hay palabras de Pedro, hay palabras de Juan. Y lo vamos a estudiar más adelante. Pero quiero ser bastante crítico con esta idea. Y quiero que me esperen para que les pueda resolver por qué. Pero cuando dices palabras de Dios, ¿qué es? Literal, Dios hablando. Si digo palabras de Dios, es Dios comunicando. ¿Estamos de acuerdo con esta idea? Dios emitiendo palabras. Dicho lo anterior, Esdras compila y le pone entonces, escucha lo que te voy a decir, a la Torá, le pone los profetas y le pone los escritos que son históricos y poéticos. Otra vez lo voy a decir. Esdras compila en la Torá los libros que son proféticos, históricos y poéticos. ¿Vale? Esta compilación va a tener ahora un nuevo nombre, ¿sale? Que es el que les voy a mostrar en la pantalla. Aquí había dejado una lámina que no puse, pero bueno. La Torá estuvo sola entre 900 y 1000 años, desde que se escribió por Moisés hasta que Esdras añadió los libros para sumar relatos que hicieran que se entendiera mejor la Torá, que fue lo que les expliqué hace un momento. Déjenme, me voy hasta la que me importa, un segundito. Ahí está. Lo que Esdras compiló. ¿Qué compiló Esdras? Esdras compiló la Torá, ¿sale? Compiló los profetas, que en hebreo se dice los Nevim, y compiló también los escritos históricos y poéticos, que son los Ketuvim, o también se pueden decir con J, Ketuvim. ¿Ok? ¿Ok? Si yo junto estas palabras, otra vez no está Janet, pero ahorita les dije que todos los judíos les encanta poner acrósticos. Todos estos, en un acróstico tendríamos la palabra, fíjate nada más, voy a quedarme exactamente con las letras que teníamos aquí. Si las junto, me ofrecen una nueva palabra que sería la palabra Tanakh, o también conocida como la palabra Tanaj. ¿De acuerdo? De cualquier forma lo puedes tú establecer, ver, entender y va a estar correcto. ¿Ok? Sí. Julio 8A, dime entonces por favor qué incluye el Tanaj. Ok, dímelo en hebreo. Torah, Nevim y Ketuvim. Véale, perfecto, muy bien. Me regreso para que lo tengan ahí presente. Me regreso, ahí voy, ahí está. ¿Les gustó mi animación? Qué bueno, porque me tardé un montón haciéndola para que me quede y que se vea las letritas moviéndose. Ah, sí, decía los nombres en español. Ahí está. ¿La apuntamos, por favor? La siguiente semana les voy a preguntar en el examen, ¿qué es el Tanaj? ¿Y quién lo compiló? La respuesta va a ser Torah, Nevim, Ketuvim, la ley o el Pentateuco, los profetas históricos y poéticos, compilado por Esdras. ¿En qué año? Aproximadamente en el 538 después, antes de Cristo.
¿Sale? Y vamos a ver un último concepto con respecto a esta compilación. ¿Cuál iba a ser la obligación de Esdras? Y aquí viene lo que preguntó Mirna la semana pasada. ¿Cómo es que terminamos con la Biblia que tenemos actualmente? Lo que empezó con Esdras es lo que tenemos hoy en nuestras manos, definitivamente. ¿Ok? Pero Esdras compiló con base en un criterio bien sencillo. Yo voy a meterlo dentro de esta compilación de libros siempre y cuando no contradiga a lo que ya está escrito en la Torah. ¿Sí? Esdras no podía tocar ni un pelo de la Torah, si tuviera pelitos, ¿de acuerdo? Pero no tenía nada. No podía tocar una página, una letra, una palabra de la Torah. No podía, pues. ¿Sale? No podía tocar nada de la Torah. Lo único que podía hacer era ayudarla a comprender mejor a través de los profetas, a través de los escritos históricos y a través de los escritos poéticos. Díganme ejemplos de escritos poéticos que Esdras compiló. Ahorita se los dije. Cantares, Salmos, Eclesiastés, ¿de acuerdo? Lamentaciones, Proverbios, ¿ya estaban compilados? Sí. ¿Los añadió Esdras? Sí. ¿Ayudaban a entender mejor la Torah? También. Poéticos, ahorita dijimos algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Isaías, Jeremías, Daniel ya estaba escrito, también estaba escrito. Daniel lo compiló Esdras, también, por supuesto que sí. ¿Ok? Y los introdujo para que las personas lo entendieran mucho mejor a la hora de estudiar la Torah. ¿Sí? Perfecto, ya nos quedó muy claro eso. Entonces, siempre y cuando el libro no contradijera lo que estaba escrito en la Torah, Esdras lo aceptaba para escribirlo y para compilarlo dentro de. ¿Ok? Esdras escribió, por lo tanto, 2 libros. El suyo mismo, Esdras, y también les dije ¿cuál? Crónicas. El libro de Crónicas fue escrito por Esdras para que se entendiera mucho mejor el tema de los reyes del sur, de los reyes de Judá. ¿Ok? Entonces, ¿ya nos quedó claro el tema de la compilación? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguien tiene de casualidad, levante la mano, quién de ustedes algo de lo que he dicho hoy es un dato nuevo para sí, para uno mismo? Levante la mano, ¿quién? Ok, perfecto, muy bien, bájela. Lupita, dime cuál es un dato nuevo que no sabías, por favor. Wow. Ok, fíjense. Eclesiastés, ¿cómo ayuda a que se entienda mejor la Torah? ¿De qué trata Eclesiastés? ¿Saben? Vanidad de vanidades, de la banalidad de la vida, dice Naidú. Vengan conmigo por favor un segundo, y se lo quiero dedicar esto especialmente a Jaime y a Janet, por favor. Vengan conmigo todo el mundo a Eclesiastés 12, al último capítulo de Eclesiastés. Eclesiastés nos dice, y con esto quiero cerrar el día de hoy. Fíjense nada más, chicos, Eclesiastés 12, por favor vaya todo el mundo a Eclesiastés 12, está despuésito de Proverbios, despuésito de Salmos, más o menos a la mitad, mi querida Esperanza. Eclesiastés 12, ahí te quedas conmigo en el 12. Eclesiastés completito dice que todo en la vida, es más, dice que todo lo que hay debajo del sol es vanidad. Eso dice este libro. Dice que todo lo que hay debajo del sol es vanidad. Y que todo lo que se quiere debajo del sol también es vanidad. Entonces, engloba que todo en la vida que está debajo del sol es vanidad. ¿De acuerdo? ¿Qué es vanidad? Dice que es como una niebla que está y luego ya no está. ¿Sí? Eso dice que es la vanidad. ¿De acuerdo? Y entonces dice, por ejemplo, la comida es vanidad.
Tener hijos es vanidad. La ropa es vanidad. El conservar oro es vanidad. El cuerpo es vanidad. Incluso te vas a deteriorar y todo. ¿Quién escribió Eclesiastés? Salomón. Salomón, el hombre que tuvo un chorrocientas de esposas, de acuerdo, que acumuló oro. Y él dijo al final en su vida, todo es vanidad. Dijo mi jefa cuando le di este curso, ay, pues ahora sí ya cuando estaba anciano, ¿verdad? O sea, primero hizo todo lo que hizo y luego ya ahora cuando está anciano, ahora sí ya le preocupó decir la verdad. Bueno, ok, ustedes no sean como mi jefa, ¿de acuerdo? Es cierto. Y entonces, ¿ya lo encontraron por allá? ¿Qué número qué? 12, capítulo 12, es el último, ¿de acuerdo? Eclesiastés es un libro muy chiquitito, solo tiene 12 capítulos y se la pasa diciendo todo es vanidad y aflicción de espíritu, todo desgasta el cuerpo. Incluso hay una parte que dice, vamos a leerla justamente, esa parte dice, mira, haz lo que tú quieras hacer, yo te recomiendo que no hagas eso, yo ya lo viví, ¿sí? Fíjense nada más, él decía, tú quieres tener oro y riqueza, ya lo tuve, te recomiendo que no lo hagas, eso es vanidad. Tú quieres tener muchas mujeres, no te preocupes, no lo hagas, eso es vanidad también. Tú quieres tener fama, no te preocupes, no lo hagas, no la busques, ya la tuve yo. ¿Y qué crees? Es vanidad. ¿Sí? Entonces acaba la vida de Salomón escribiendo el capítulo 12 de Eclesiastés. Vengan a leer conmigo esa parte final. Y dice el versículo número 9 de Eclesiastés. Fíjense, queremos saber cómo es que este libro ayuda a que la Torah se entienda mejor, ¿no? ¿Sí o no? Perfecto. Y dice el versículo número 9, dice, y cuanto más sabio fue el predicador, él se adjudica ese nombre, el predicador. Dice, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Y el fin de todo discurso es este. El penúltimo versículo, mira lo que dice. El fin de todo discurso es este. ¿Qué dice? Teme a Dios y guarda la Biblia. ¿Ya se fijan? ¿Y guarda qué cosa? Los mandamientos. ¿Qué palabras que se aparece allí? La Torah. Guarda la Torah. Rápidamente, pregunta para todos. En el tiempo en el que Salomón escribió esto, ¿Esdras ya había compilado el Tanaj? Por supuesto que no. Otra vez lo voy a decir porque como que lo captaste mal, Lupita. En el tiempo que Salomón escribió esto, ¿Esdras ya había compilado? No. ¿Ya se había dividido el pueblo? No, exacto, ya tengo. No. Exacto, ¿perdón? Todavía no se iban a cautividad. Todavía no volvían, todavía no aparecía Ciro. Exacto. Ahora, teniendo presente esto, ¿te fijas lo que está diciendo el predicador? Después de que escribió todo Proverbios, todo Cantares, todo Eclesiastés, escribe y dice, el fin de mi discurso es, teme al Señor. Se me pone la piel chinita. O sea, después de que hizo todo lo que hizo, porque hay que recordar esta parte, y me gusta mucho decirlo de esta forma, con todas las mujeres y con toda esa vida tan erótica y sexual y todo eso, este amorío y todo eso, ¿qué escribió? Cantares. Esta vida materialista, ¿qué escribió? Cantares. Y la historia de Cantares relata justamente la relación carnal entre un esposo y una esposa que evoca la relación que Dios quiere tener con el pueblo. ¿Sí? Y luego después crece y escribe Cantares ya al final de sus días. ¿De acuerdo? Entonces Cantares nos muestra el final de la vida de Salomón. Perdón, Eclesiastés nos muestra, gracias, el final de la vida de Salomón. ¿Y qué dice? Si yo te pudiera un discurso final es, teme al Señor y obedece sus mandamientos. Entonces pregunto, ¿valía la pena? No era una pena, pero ¿valía la pena que Esdras metiera Eclesiastés para entenderle mejor a la Torah? Claro. Te pregunto, ahora que entiendes, que tienes presente esto, ¿no le da curiosidad saber qué dice Eclesiastés con mayor cuidado para saber si realmente vale o no la pena estudiar la Torah? Porque Eclesiastés me va a mostrar y me va a decir, todo es vanidad, todo es vanidad, pero la Torah no es vanidad. ¿Y qué es vanidad? Vanidad no dijimos que es que se vea bien, eso sí es vanidad, o sea, sí es vanidad, pero para el predicador, ¿qué era vanidad? Que está y luego no está. ¿Se acuerdan? Sopla el viento del Señor y ¿qué se lleva? La hierba y la flor. ¿Me ayudan con la niña, por favor? Sopla el Señor y se lleva la hierba y la flor. Pero ¿qué pasa con la palabra del Señor? No se va, no es como la niebla que se va con el viento. Así como si soplaras o si pudieras tener un abanico gigante y llevarte la niebla, bueno, ¿qué pasaría? La palabra no se iría.
No es vanidad de la palabra. No hay, de verdad, no hay desperdicio en estudiar la palabra. Nunca habrá desperdicio. ¿Por qué? Porque permanece para siempre. No es como niebla que está y luego que no está. La palabra del Señor permanece para siempre. Lo dice Isaías y lo acabamos de revisar justamente con Eclesiastés o con Salomón. ¿De acuerdo? Adelante. Uy, eso es bueno, eso es muy bueno. Es muy buena pregunta. Fíjense, ella está preguntando, ¿sí escucharon lo que dijo Mirna? Mirna preguntó qué diferencia habría entre Moisés y los profetas, porque el Señor, Yeshua, citaba más a Moisés que en sí a los profetas. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Debería ser indistinto. Ok, la respuesta correcta es en cuándo se recibía, voy a cambiar mi respuesta, en el contenido que recibía el mediador. Moisés, por su parte, en primera instancia, recibió instrucciones. Y los profetas recibieron, empieza con A. No, A, advertencias y amonestaciones para la nación. ¿Te hace sentido, verdad que sí? ¿Por qué? Porque Moisés recibe para instruir al pueblo y hacerlo crecer, madurar, progresar, desarrollarse, consolidarse y ser la nación de reyes y sacerdotes. ¿No lo son? No, no puede la nación, no desarrollan todo eso. ¿Y qué pasa? Aparecen los profetas con los reyes y les dicen, cuidado, regresa, retorna, vuélvete, el Señor te dice, el Señor te reclama, el Señor te dice, sí. Entonces, eso me gusta mucho, Mirna, se me pone la piel chinita, porque entonces tienes a un Mesías acá, que contando qué cosa, lo que dicen los profetas, no. Tienes un Mesías contando lo que dice la instrucción. Entonces, si tú te pones a pensar, Mirna y todos ustedes, ¿para qué vino el Mesías? Por eso, pero ¿vino para instruir o vino para amonestar? ¿Se dan cuenta? La intención del Mesías no fue amonestar al pueblo, no. ¿Saben a quién amonestó el Mesías? Y eso sí se lo deberían de saber. ¿A quiénes amonestó? A los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes que estaban en turno. Amonestó al sumo sacerdote que estaba allí. ¿Se acuerdan de eso? A él sí los amonestó, a ellos sí los amonestaba, Janet. ¿Sabes por qué? Porque ellos debían tener la obligación de enseñar e instruir al pueblo. ¿Y qué estaban haciendo en ese entonces? ¿Te acuerdas qué hacen los judíos el paso 2 de la restauración? En su religión. Entonces, en lugar de instruirlos en la Torá, los instruían y los amonestaban en sus religiones. ¿Sí? Si ustedes leen Marcos capítulo 7, que no lo vamos a estudiar en este momento todavía, está agendado para después, te vas a dar cuenta que lo que los enojaba a los sacerdotes y a los fariseos y a los escribas era, por ejemplo, que no se lavaran las manos conforme ellos querían. El ritual de lavado de manos. ¿Cómo puede ser que tú? Y así estaban. Y Jesús les dice, hey, cálmate. Ellos no tienen las manos sucias, solo no tienen las manos limpias como tú te imaginaste que se las iban a lavar. Y, es que, ¿cómo puede ser que recojas tu lecho en el día de Shabbat, en el sábado? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se te ocurre? Estás quebrantando. ¿Y qué dice el Señor? Cálmate. A ver, tú, recoge el lecho y vete a tu casa. ¿Qué hacía el Mesías? El Mesías venía a instruir al pueblo, como levántate, toma tu lecho y anda. Y a los que debían estar haciendo su labor y que no lo hacían, los vino a amonestar y reprender. ¿Se dan cuenta de esa parte? Creo que te hace mucho sentido eso, mi querida Mirna. ¿Te hace sentido, a ver si? Porque no vivieron la instrucción de Moisés. Amén a eso. Amén a eso. Primero tenía una manita acá levantada. Adelante, Lupita.
Amén. Tal cual como es. Naidu. Absolutamente. Totalmente. Claro. Claro. Por supuesto. No, era un anuncio. Era un anuncio. Ujú. Sí, tal cual. Se anunciaba que el Mesías habría de llegar, se anunciaba que el Mesías habría de nacer, se anunciaba que el Mesías sufriría de cierto modo. Hay un salmo, si no me equivoco, es el Salmo 27, que anuncia y que relata prácticamente la crucifixión del Mesías. Entonces, también estaba de esa forma profetizado y por supuesto también era efectivo para eso. ¿De acuerdo? Por ejemplo, exacto, que se predecía cómo iba a ser el alumbramiento de este hijito, de este bebito. Exactamente. Adelante, Rack. No, vamos a aprender más adelante que ellos tenían una ley segunda operando al mismo tiempo. Y ese se conoce como la ley oral. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Y qué es la ley oral? La ley oral es, escuchen esto por favor los que nunca han tomado este curso, la ley oral es la interpretación que da un rabino, un sabio, un maestro o un anciano de la nación acerca de cómo guardar un mandamiento escrito. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el mandamiento de la ley oral sería, por ejemplo, así. Voy a ponerte un ejemplo real. El mandamiento dice, el escrito dice, ningún trabajo de siervo haréis en el día de reposo. La interpretación que decía, por ejemplo, imagínate que tú vienes, ¿no? Oiga, maestro Ezequiel, rabino Ezequiel, vamos a poner un ejemplo. Rabino Ezequiel, ¿cómo voy a cumplir el mandamiento de no hacer trabajo? Entonces yo te decía, oh, no sabes, mira, te voy a interpretar el mandamiento. El mandamiento incluye que tú solamente puedes dar hasta un máximo de 3 kilómetros a la redonda para visitar tu sinagoga para congregarte. Si está más, quebrantarías el Shabbat. Y luego tú puedes decir, ay maestro, pero es que eso no está escrito. No importa, es lo que está interpretándose. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasaba? Tú ya no te preocupabas pasaban los años, ¿no? Imagínate, pasaban los años, y tú ya no te preocupabas por qué quería el Señor de ti en el día de Shabbat. Te preocupabas por no superar los 3 kilómetros de caminar en el Shabbat. Entonces tú decías, ay, yo no sé qué quiera Dios de mí. Eso pasaba. Yo no sé qué quiera Dios de mí, pero lo que sí sé es que no debo caminar 3 kilómetros. ¿A qué te hace pensar esa idea de, ay, yo nada más voy, cumplo y pues ya, o sea, eso fue lo que yo aprendí y se acabó? ¿Qué te da eso en la, o sea, qué te imparte esa idea? Lo acabas de decir. Se convirtió en una religión. ¿Y esa religión cómo se llama? Judaísmo. ¿Qué sigue el judaísmo? La interpretación de la Torah. No sigue la Torah. Ley oral. Pero tiene muchos nombres. La ley oral. Llegaremos al tema. Hay un tema que se llama así, la ley oral. ¿Se acuerdan que está agendado? Que dijimos ley bíblica y luego de otra cosa y luego al final ley oral. Es el tercer subtema. Bueno, pero hay otro nombre, por ejemplo, la Gemara, el Midrash, ¿qué otros hay? El Talmud, el Zohar, cualquiera de esos, todos esos son leyes orales, ¿sí? ¿Qué es eso? Interpretaciones de los mandamientos. Ahora, hay gente que, por ejemplo, hoy sigue, ¿cómo se llama esto que les encanta? El Talmud, no, la Cábala. Hay gente que le encanta, Madonna es cabalista, Madonna, y tiene una casa en Jerusalén, y los Rockefeller son cabalistas. ¿Qué siguen? ¿La Torah? No, siguen la interpretación de la Torah en la forma mística. Los masones son cabalistas, por ejemplo. ¿Ya se dan cuenta de esto? Por eso el sur necesita salir ¿de dónde? De su cautiverio. Pero ese no es nuestro jale, el jale de nosotros es el otro. Dime. No, sí lo tienen, sí lo enseñan. O sea, sí lo tienen presente, pues, pero no es la Torah. No le llama la Torah. Correcto. Sí saben que Jesús existió, pero ellos no consideran que Él sea el Mesías.
Sí, como alguien increíblemente bueno y logrador y potente, pero no como el Mesías que se supone es el que libraría a todo el mundo. ¿De acuerdo, Naidu? Exacto, que es la religión de los cristianos. Y por eso me gustó la respuesta que dijiste, que es, se ve como una religión. El tema es que Israel no es una religión. El tema de ser Israel, me prestan su atención por favor por acá, el tema de ser Israel no es una religión, ni es otra religión. Quiero que nos quede bien claro, no es otra religión, ni tampoco la religión. ¿Qué es ser Israel? Es el gobierno por Dios. Y en eso no puede haber religión, porque si pongo una religión, ¿quién crees que va a gobernar? El líder de la religión. ¿Te das cuenta? Y Moisés nunca pudo exaltarse como el líder de la nación, no. ¿Quién era el líder de la nación? El Señor, pues. Y cuando un rey se quería exaltar como líder de la nación, le iba mal. ¿Por qué te cuento todo esto? ¿Por qué? Porque Jesús, el Jesús que los judíos consideran a Jesús, vino a ser otra religión. ¿Pero qué hicieron los propios judíos? Su propia religión. ¿Y qué es Israel? Ni el cristianismo, ni judaísmo. ¿Qué es Israel? Y hay una parte del cristianismo que es buena, ¿de acuerdo? Voy a adelantarme un montón, pero quiero cerrar con algo que esté bueno para que a todos nos guste. Hay una parte del cristianismo que es muy buena y una parte del judaísmo que es muy buena. Ustedes ya la conocen. Intenten sacarla ahorita. Díganme cuál parte del judaísmo, ahorita le dijimos, es buena. La Torá, el entendimiento, el estudiar, el escudriñar, la cultura. Si ustedes fueran a Jerusalén hoy, se van a dar cuenta que las calles de Jerusalén están repletas de la cultura de Torá. Ves a los niños de verdad recitando. Es más, te lo voy a poner así para que me entiendas. La música en las discotecas, ¿sabes qué ponen de música? Salmos y cantares. En serio, y es música para bailar. Así, pero es cantares. Y dices, ¿qué? Y para ellos esa es música normal, regular, no es la música cristiana, la música religiosa. No, 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 es música. Y es reggaetón. En serio. Por ejemplo, espérame, ahí voy. Por ejemplo, ¿han escuchado esta canción de voy a reír, voy a bailar, vivir? Hay una canción que los judíos ellos se la pasan adaptando a todos al mundo. Y entonces ellos adaptaron la suya. Entonces dice Asher Melech, Asher Malach, Asher Yimloch. ¿Y qué están diciendo? El eterno reina, el eterno reino, el eterno reinará por siempre. Y ya, ¿me explico? O sea, entonces, y la bailan así. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque es algo bueno, que su cultura es la Torah. Ok, ¿qué tienen los cristianos que es bueno? Jesús, el Mesías, el creer en Él, el poder ser fiel a Él, el poder verlo a Él, su sacrificio, el exaltar su sacrificio. ¿Me explico? ¿Y qué le falta? Y esto va a ser algo recurrente que vamos a tocar un montón. ¿Qué le falta a todo el cristiano? Lo que tienen estos. ¿Y qué le faltan a estos? Lo que tienen estos otros. Por eso Oseas catalogó al norte como si fuera ¿una qué? La torta no volteada. Que les dije, hoy no les voy a contar por qué significa eso, o de qué se trata eso, pero ahora ya les puedo contar. Y ya les hace mucho sentido. ¿Qué es Israel entonces? ¿Los del norte? ¿Cuál es la parte que sí se coció del norte? El Jesús, el creen en el Mesías. Es que se coció chueca, no importa, ya lo creen. Lo adoran, lo alaban, hacen procesiones. Ahora que pasó en la Pascua, hacen hasta actuaciones de ese Jesús. Un Jesús judío, nacido de padres judíos, que guardaba la Torá, circuncidado al octavo día como cualquier judío. Ese es el Jesús que la gente está representando. ¿No lo saben? No importa, pero ya lo tienen. ¿De acuerdo? ¿Qué les falta a todos estos que se den la vuelta como hot cake? ¿Qué pasa con el hot cake cuando le das vuelta? ¿Qué es la parte que le tiene que pasar al norte? La Torá, obedecer, considerar la obediencia al Señor. No solo creer, también obedecer. Y estos, no solo obedecer, también creer. ¿Se fijan? Muy bien. Damos gracias, familia, para terminar. ¿Sí? Vamos a orar. Abba, te bendecimos y te damos muchas gracias por la oportunidad que nos regalas, Señor, por estudiar y para vernos, para convivir y para aprender de ti, Señor. Padre, te ruego que confirmes estas palabras a tus hijos.
a esta gran comunidad de personas preciosas, Padre, que tú has deseado, anhelado reunirnos aquí, Señor. Permite que tu palabra sea confirmada, sea estimulando, Señor, nuestra mente a hacerte fiel, a investigar más, a aprender más, Señor, y a buscar lo que no es vanidad, a buscar lo que no se va con el viento, a buscar lo que no se degrada cuando pasa el tiempo, Señor, sino que permanece para siempre, y eso es tu palabra. Déjanos entender, Señor, apreciar tu palabra y recordar esas palabras que el Mesías decía con respecto a los escribas, aquellos que escribían y escribían la Torá y escribían copias y copias de la Torá, que decías: hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Permítanos tener ese juicio, de verdad, esa justicia, esa entereza y esa fidelidad, Señor, con respecto a tus mandamientos. Queremos amarte, Señor, honrarte y serte fieles hasta el resto de nuestros días, Señor. Que la Torá sea en verdad lo que nos haga consolidar nuestra vida y nuestra fidelidad delante de ti, Señor. Gracias por estos momentos, Señor, de gran bendición. Por Yeshua, tu Hijo, todo. Amén y amén. Rápidamente, ¿con qué se quedan hoy? Alguien que me quiera contar algo nuevo que aprendieron, algo que les sorprendió, algo que les gustó.